Bienvenidos a Para que conozcas la verdad, un tiempo para meditar en la palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor Elio Enay Márquez. Alguien ha dicho, cuando de autoridad se trata, la mayoría de la gente desea tenerla, pero poca gente quiere someterse a ella. Pero más allá de nuestras dudas, por norma, seguimos respetando a las autoridades. Detenemos la marcha cuando un uniformado hace señas, rendimos cuentas a nuestros jefes en el trabajo, obedecemos a nuestros padres y nos sometemos al gobierno y sus leyes. La verdad es que viviremos en conflicto con la autoridad en nuestra vida, hasta que confiemos plenamente en Jesús, quien es el modelo perfecto de autoridad. Y es que una correcta comprensión de la autoridad de Jesús transforma nuestra manera de pensar, nuestras creencias, nuestra conducta y nuestra perspectiva del futuro. Al meditar en el capítulo 20 del Evangelio de Lucas, consideremos las características distintivas de la autoridad de Jesús que nos hacen entender su confiable señorío. En primer lugar, la autoridad de Jesús no puede ser cuestionada. Faltan pocos días para el juicio, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Y qué está haciendo el Señor? Predicando el Evangelio. Hay mucho en qué pensar, de qué hablar o para entretenerse en las redes hoy día. Pero hasta el mismo instante de su muerte, Jesús, quien tiene toda la autoridad, lo que hizo fue proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y mientras Jesús predicaba el mensaje más importante del universo, algunas personas religiosas lo interrumpieron cuestionándole: ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? La razón por la que aquellos preguntaban no era para saber ni confirmar si este Jesús realmente era el Mesías que venía de Dios, sino porque ninguno de ellos lo había autorizado para hacer lo que estaba haciendo. Así que no querían reconocer la autoridad del Señor, ni tampoco querían perder la suya propia. Jesús entonces los confronta con una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos convocan a una conferencia o mesa redonda, invitando a todos los que pensaban como ellos. Pero la pregunta de Jesús era tan inesperada como desafiante. Así que la mejor respuesta que encontraron es la más común de las respuestas en el mundo de la política: una conveniente mentira. Y dijeron: no lo sabemos. ¿No lo saben o no quieren saber? Ellos no quieren decir que el bautismo de Juan fue del cielo porque ellos mismos rechazaron a Juan el Bautista. Y tampoco dirán lo opuesto, porque todos sabían que Juan era un profeta de Dios, y aún así estos lo rechazaron. Se quedaron entonces atrapados entre las evidencias y la cobardía, por no querer reconocer su error. Y es que la pregunta de Jesús era más profunda que eso, porque el legitimar la predicación de Juan significaba legitimar a aquel de quien Juan predicó, quien, por cierto, es justamente el que estaba parado delante de ellos haciéndoles la pregunta. Amigos, déjenme hacer un paréntesis para mencionar una simple pero profunda lección del Evangelio en este punto. El reconocimiento de nuestros errores y de la autoridad de Cristo es la experiencia más liberadora que puedes tener en tu vida. En segundo lugar, aprendemos en este texto que la autoridad de Jesús no puede ser rechazada. El Señor se aparta de los líderes religiosos para volver a dirigirse a toda la multitud de gente. Y les cuenta la historia de un hombre que plantó un viñedo y luego lo arrendó a unos labradores. Cuando el hombre quiso algo del fruto de la viña, envió sirvientes a recogerlo. Pero cada vez los labradores golpeaban a los sirvientes, los trataban con vergüenza y los enviaban de regreso con las manos vacías. Finalmente, el hombre envió a su hijo y los inquilinos lo mataron. El punto clave de la parábola se describe en el versículo 13, donde este soberano dueño, quien va a recuperar lo que es suyo, dice: ¿qué más puedo hacer con tal de salvar el fruto? Y entonces el dueño decide enviar a su hijo amado, a quien los inquilinos deciden matar con la falsa esperanza de hacerse dueños de la viña de una vez por todas. Necios. Al rechazar al hijo, rechazaron la más alta expresión de amor del dueño. Por lo que ahora
necesitamos sentir el peso de la pregunta en el versículo 15. ¿Qué pues les hará el dueño de la viña? Amigos, nadie puede rechazar a Jesucristo, el Hijo de Dios, sin recibir el castigo por haber sido los causantes de su muerte en la cruz. El autor de Hebreos pregunta, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Solemos enmarcar a Dios como todo amor, y lo es. Pero luego queremos usar ese mismo argumento para decir que Dios no puede ser juicio o fuego consumidor, lo cual Él también es. Véalo de esta manera. Si coincide en que los inquilinos labradores de la parábola merecían el juicio que Cristo les vaticinó, entonces usted ha comenzado a entender la justicia de Dios al condenar a los pecadores que rechazan a su Hijo. A este punto, Jesús les vuelve a citar la Escritura hablando de sí mismo. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular. Y es que el reino de Dios está construido sobre el Señor Jesucristo. Si rechazamos a Jesucristo, cuya redención se nos ofrece por el Evangelio, nos quebrantamos a nosotros mismos. Si su condena cae sobre nosotros, seremos aplastados. Jesucristo es imprescindible. No hay forma de construir tu vida verdaderamente si no estás firme en Él, quien es la piedra angular. ¿Cómo se hace eso? Creyendo en el Evangelio y siguiendo a Jesús como tu Señor, el cual tiene toda autoridad sobre ti. La siguiente sección nos demuestra que la autoridad de Jesús no puede ser vencida. Pareciera una descripción del corazón de estos opositores de Jesús. Y dice el texto que en aquella misma hora los escribas y los principales sacerdotes querían echarle mano porque sabían que había contado esta parábola contra ellos. Pero su complot se retrasa porque tenían miedo al pueblo. Sin embargo, en su desespero y pánico, reclutaron a algunos espías e informantes para intentar atraparlo en alguna palabra y llevarlo ante las autoridades. Y le preguntaron a Jesús, ¿nos es lícito pagar impuestos al César o no? Con esta pregunta, ellos esperaban desacreditar al Señor ante el pueblo porque todo el pueblo odiaba la opresión romana manifestada en los impuestos. Y si eso no funcionaba, esperaban enredar al Señor en serios problemas con el gobierno romano porque no pagar impuestos se consideraba traición. Debemos reconocer que la pregunta de estos era astuta, pero debemos reconocer también que su incomprensión de la autoridad y la sabiduría de Jesús nos deja boquiabiertos. El Señor les dice, ¿por qué me tentáis? Y les pide que le muestren una moneda, preguntándole entonces de quién era la imagen y la inscripción que había en ella. Todos respondieron, de César. Entonces Jesús les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay dos verdades innegables en la respuesta del Señor. El Señor confirma la autoridad del César, incluyendo el pago de impuestos en ello. Por lo que usted puede discrepar conmigo, pero nunca podremos justificar la desobediencia a la autoridad civil usando a Jesús como comodín. En fin, se debe dar al César lo que es de César, pero ningún César puede salvarnos. Y Dios nos ha liberado de tener que darles más de lo que se les debe. O sea, respeto y obediencia condicional. Pero note algo muy importante. El Señor Jesús no equiparó la autoridad de César con la autoridad de Dios. Por el contrario, en su declaración no queda dudas de que algunas cosas pertenecen al César, pero hay cosas que solo pertenecen a Dios. La autoridad más alta es la autoridad de Dios. Nadie, ni siquiera los gobiernos, la pueden desafiar. La vida humana, los corazones y las almas pertenecen a Dios. Él nos ha hecho a su imagen, por lo que solo Él merece y puede con justicia exigir nuestro amor y lealtad suprema. No es extraño que la sección termina diciéndonos que aquellos espías, maravillados por su respuesta, se callaron. Finalmente, este texto nos enseña que la autoridad de Jesús no puede ser burlada. Es muy interesante cómo Lucas nos presenta los eventos que tuvieron lugar. Si recién vimos a los líderes religiosos conservadores acercarse a Jesús para cuestionar su autoridad y fallaron, ahora en el verso 27, los líderes religiosos liberales toman su turno. Los saduceos eran un grupo de judíos que decían que no había resurrección. Ya se había intentado cuestionar a Jesús basándose en la autoridad religiosa, en asuntos de autoridad civil, pero ahora los saduceos deciden desafiar a Jesús sobre la base de la autoridad bíblica. Ellos intentan hacer que las Escrituras y Jesús
parezcan incongruentes al armar un escenario absurdo. Ellos dicen, Moisés nos escribió, refiriéndose a los 5 primeros libros de las Escrituras, nuestra Biblia. Ellos armaron un caso basándose en la denominada ley del pariente redentor. Esa ley requería exactamente lo que ellos describieron sobre asegurar la descendencia para un hermano. Pero su libreto era casi irónico, con tal de validar el rechazo a una verdad de la Escritura, la de la resurrección. Era un desafío abierto a la autoridad y veracidad de las Escrituras. Pero el Señor les responde con 3 puntos esenciales. Les dijo, ustedes no entienden las diferencias entre el cielo y la tierra. Ustedes no comprenden las diferencias entre estos tiempos y los tiempos por venir. Porque si lo entendieran, sabrían que el matrimonio es una realidad terrenal y no celestial. Y Jesús explica la razón por la que el matrimonio no existe en el cielo. Y es porque seremos transformados tras la resurrección de los muertos. Seremos resucitados para vida eterna, siendo en eso como los ángeles. Entonces el Señor les dice, ustedes no entienden la enseñanza de la Biblia sobre la resurrección. Y Cristo cita al mismo autor que ellos citaron, Moisés, usando uno de los pasajes que cada judío aceptaría como verdadero y maravilloso, la zarza ardiente. En ese pasaje Dios le habla a Moisés y por primera vez en la Biblia declara su nombre, Yahweh. Él se llama a sí mismo el Yo Soy, el que siempre existe. Ese es el nombre de Dios. Y al dar su nombre, Dios menciona a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de la nación judía. El Señor Jesús les probó que la declaración de Moisés era que Dios es, tiempo presente, activo, continuo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quienes viven con Dios, lo cual requería creer en la resurrección. ¿Quién podría negarlo? Dios es Dios de vivos. Por eso, celebraron su respuesta y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Pero Jesús no había terminado con ellos y les hace él una pregunta sobre su entendimiento bíblico-teológico acerca de su propia persona. ¿Cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Jesús concluye demostrándoles que ustedes no entienden al Mesías, el Cristo, el hijo de David. Me imagino que al principio parecieron perplejos por la pregunta. Todos sabían que Dios le prometió a David un hijo que reinaría en el trono suyo para siempre. Eso se aprendía en las clases de principiantes del grupo de judaísmo. Ese hijo sería el Cristo, el Mesías, quien traería el reino de Dios. Por supuesto que el Cristo es el hijo de David. Pero ¿cómo se entiende lo que David escribió en el Salmo 110? Jesús les ayuda a entender que el rey David escuchó por el Espíritu Santo una conversación divina. El primer Señor es Dios el Padre, Yahweh, quien habló con el segundo Señor, Dios el Hijo, Adonai, y le dijo que se sentara en el lugar de honor a su derecha. El Cristo, el verdadero Hijo de David, es el mismo Hijo de Dios. Él gobierna muy por encima de todos los poderes, se sienta a la diestra del Padre y todos sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. No se puede minimizar la autoridad del Señor tratando de hacer que la Biblia parezca absurda. Él afirmó la palabra de los profetas y las escrituras que nos fueron dadas por medio de ellos. Desde su predecesor Juan el Bautista en el verso 4, hasta el primero de ellos en la lista, Moisés, a quien afirma en el verso 37. Y nosotros nunca conoceremos bien a Jesús hasta que conozcamos bien su palabra y nos acerquemos a ella, reconociendo su autoridad de la manera que el mismo Jesús lo hizo. La autoridad del Señor Jesús no se puede cuestionar, no se puede rechazar, no se puede superar y no se puede evitar. Mucha gente vive como si Jesús no existiera. Incluso entre algunos que conocen su nombre y han oído el Evangelio, hay quienes actúan como si eso no tuviera nada que ver con ellos y viven como si nunca tuviesen que responder a la autoridad del Señor. No podrían estar más equivocados. Lucas 20 comenzó con Jesús predicando las buenas nuevas del Evangelio y termina con Jesús anunciando malas noticias. Y es que las buenas noticias a veces no parecen tan buenas hasta que una persona realmente reconoce cuáles son las malas noticias. Los religiosos de la época de Jesús querían parecer santos, querían recibir autoridad y querían validar su propia agenda. Pero Jesús, al final de este texto, los desenmascara frente a sus discípulos al decirles: cuídense de los escribas. Ellos se preocupan solo por el vestuario, por lo que otros piensan de ellos, por ser reconocidos y vivir bien, al punto que fingen y aparentan incluso cuando oran. Por lo tanto,
deben saber que recibirán mayor condenación. Hay un juicio más severo para todo el que con su falsedad hace desviar y tropezar a otros. Tanto como hay juicio y condenación para todos los que viven en pecado, ignorando el señorío y la autoridad de Cristo Jesús. En el día del juicio, todos estaremos ante el trono de Dios. Escribas, fariseos, sacerdotes, saduceos, judíos, gentiles, jóvenes, ancianos. Y si te has postrado ante su autoridad y lo has seguido con fe, no serás condenado, no serás avergonzado. Entrarás en su reino y conocerás el poder de su resurrección. Pero si has endurecido tu corazón, oirás a Dios el juez sentenciarte a la condenación del infierno como aquellos labradores malvados. El único escape de esta condenación es el Evangelio. Cristo murió para pagar el castigo por nuestros pecados, de manera que no tuviésemos que cumplir la sentencia. Él se levantó de la tumba para vencer a la muerte y traernos justicia por medio de la fe en Él. Todos los que confían en Él viven libres y sin temor, por encima de las incertidumbres que el tiempo presente nos impone. La pregunta que hace la diferencia es: ¿quién es la autoridad en tu vida? Rey de gloria, Rey de todo, de un reino que vendrá. Te obedece el universo y está atento a tu voz. Y he aquí Él vendrá, montado en un caballo blanco, y las nubes como el polvo de sus pies. Y aquí Él vendrá, en su cabeza una corona, y en sus ojos fuego de libertad. Rey de gloria, Rey de todo, Dios justo y verdadero, las naciones se postrarán ante ti. Por la historia, Rey de reyes, sí, Señor. Se nos ha dado a conocer un reino que vendrá. Ha revelado por su espíritu que todo esto pasará. Y he aquí Él vendrá, montado en un caballo blanco, y las nubes como el polvo de sus pies. Y he aquí Él vendrá, en su cabeza una corona, y en sus ojos fuego de libertad. Rey de gloria, Rey de todo, Dios justo y verdadero, las naciones se postrarán ante ti. Todo honor y toda gloria al que ha sido por la historia.
Te invito a orar. Señor Jesús, te reconocemos como nuestro Salvador y Señor. Nos sometemos a tu autoridad soberana. Declaramos creer en la autoridad de tu palabra, dada por los profetas de Dios y escritas en la Biblia. Reconocemos que solo tú eres digno de nuestra adoración. Reconocemos que la ofrenda de nuestra vida es solo para Dios. Y te agradecemos por la esperanza eterna que nos das por medio de la resurrección para vida eterna. Permite, Señor, que hallemos nuestro deleite, nuestro gozo y nuestra plena satisfacción solamente en ti. Y oramos estas cosas por los méritos que por tu gracia ganaste para nosotros por medio de la cruz. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida y te invitamos a sintonizarnos nuevamente para que conozcas la verdad.